El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para esto he salido». Y así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. ¿Cuántas veces habréis oído hablar la gente que dice, ¿verdad?, lo de las riquezas de la Iglesia? Hay cuánta gente que dice, ¿no?, las riquezas de la Iglesia y todo ese dinero que tiene la Iglesia y qué hace la Iglesia con ese dinero. A veces le he dado permiso al director del banco de aquí y le he dicho: mira, si alguien te habla de esto, enséñale las cuentas. Tú le enseñas las cuentas con toda libertad, no hay nada escondido, sobre todo para que sepan, ¿no?, de qué va esto de las riquezas de la Iglesia. Pero fijaros, ¿en qué emplea la Iglesia el dinero que tiene? ¿Cómo lo gestiona? Sobre todo de tres maneras. En primer lugar, en las iglesias cuidando su patrimonio. Fijaros, nosotros ahora vamos a terminar el retablo de la Virgen. Si Dios quiere, vamos a pintar la cúpula, a arreglar, si podemos, la iluminación. Ni os cuento del tejado, de las goteras ahí. A veces prefiero ni mirar, pero hay que mirar. Bien, cuidando su patrimonio. En segundo lugar, en el servicio de los pobres. Cáritas, los enfermos, hospitales, servir a las personas que sufren. Y en tercer lugar, en la evangelización, en la predicación, especialmente en los colegios, donde, fijaros, la Iglesia tiene una labor tan impresionante. Fijaros qué es lo que hacía Jesús en su vida: orar, servir a los pobres, sanar, evangelizar, predicar. Esto es la misión de la Iglesia. Y cuando digo de la Iglesia estoy hablando de ti y de mí. No penséis, cuando hablamos de la Iglesia a veces pensamos, ¿no?, en el Vaticano, en los obispos. No, la Iglesia somos tú y yo que estamos bautizados. Orar, servir, predicar, evangelizar, que es la misión de Cristo. Nosotros, unidos, injertados con Cristo, prolongamos su misión en medio del mundo. Esto es lo que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Prolongamos su misión. En primer lugar, la oración. Fijaros, es a lo que más tiempo dedicó Jesús en su vida, a orar. A pesar, fijaros, de que él vivía en esa unión constante con el Padre, no se separaba del Padre, vivía en esa contemplación continua del Padre. Aún así, constantemente en el Evangelio nos dice que Jesús se iba a orar, pasaba las noches en oración. Y cuando Judas tiene que ir a por Jesús, ¿dónde va? A Getsemaní, que es donde sabía que estaba, donde pasaba las noches en oración con el Padre. Esto es lo primero, nuestra primera misión, la oración. Porque mirad, la Iglesia sin oración es una ONG, es una asociación cultural que hace cosas por los demás, pero no estamos comunicando la vida
de Cristo, no estamos comunicando la gracia, que es de lo que se trata. La Iglesia existe para que la gente se encuentre con Cristo vivo y para que la gente se convierta y reciba la gracia del Señor a través de los sacramentos y a través de la propia vida de la Iglesia, a través de su palabra. De esto se trata. Nosotros prolongamos la misión de Cristo, por eso tenemos que estar unidos a Él y por eso necesitamos de la oración. Necesitamos pasar largos ratos en oración, porque si no, somos unos charlatanes, porque si no, esto es pura moralina, esto son normas y prohibiciones, y a la gente esto le da igual, no le llena. Que nosotros vayamos diciéndole lo que está bien, lo que está mal, lo que tienen que hacer, eso a la gente le entra por aquí y le sale por aquí. Nosotros solo seremos capaces de contagiar si estamos unidos a Cristo. Por eso los santos, lo decíamos estos días de atrás, cuando hablábamos precisamente de la predicación, cómo Cristo no les da técnicas de cómo tienen que predicar, sino la vida. Una vida que es oración, envuelta en oración. Por eso hay que pasar ratos, muchos ratos en oración, donde recibimos la gracia, donde recibimos el Espíritu Santo, donde nuestro corazón se va haciendo según el corazón de Cristo. Es ese horno ardiente en el que se moldea nuestro corazón según el corazón de Cristo. La oración, como Cristo en el Padre. Ni os cuento, porque os lo he dicho tantas veces, aquello de Madre Teresa, cuando estaban desbordadas de trabajo, más oración, 1 hora más de oración. Lógico. Qué bonito, también os lo contaba estos días de atrás, cuando Madre Teresa decía, sin oración somos demasiado pobres para atender a los pobres, porque no les estamos dando nada, no les estamos dando a Cristo. Les estaremos cuidando, lo que quieras, pero no les estamos dando lo que verdaderamente necesitan, que es a Cristo. Y ahí unimos la segunda, que es el servicio a los pobres, la caridad. En los pobres, ya sea a nivel económico, pero también, fijaros, todos los pobres que sufren en su alma, todos los pobres, la mayor pobreza, como decía Madre Teresa, la mayor pobreza que hay en el mundo es no tener a Cristo, no tener fe. Por eso, fijaros, mucha gente se escandalizaba cuando veía a Madre Teresa con los políticos, con los poderosos, con gente rica, y mucha gente se escandalizaba y decía Madre Teresa, estos son los más pobres, aunque tengan millones, estos son los más pobres. La labor de la Iglesia en su servicio a los pobres, ya os digo, ayudando, pendientes de tantas necesidades que cada vez hay más, cada vez más gente cerca de nosotros que no tiene nada, de nada. Pero sobre todo está llamada a la sanación. Jesús dedicó mucho tiempo a sanar. Lo hemos dicho en el Salmo, lo hemos repetido. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Y nosotros como cristianos tenemos también que continuar esa labor de sanación de los corazones. Cristo está vivo y Cristo quiere sanar nuestras heridas. No solo perdonar nuestros pecados a través del sacramento de la confesión, que también, sino mucho más dentro, mucho más profundo, todas esas heridas de nuestra vida. Cristo las quiere sanar. Cristo ha venido a darnos un corazón nuevo y nosotros, cristianos, estamos llamados a interceder y también a ser ministros de sanación con nuestra oración y con nuestra vida. Y en tercer lugar, lo hemos visto también en el Evangelio, Cristo predicando en las sinagogas de Galilea, Cristo anunciando el reino, Cristo enseñando la gran labor de la Iglesia, como decíamos, en los colegios, la gran labor de la Iglesia en la catequesis, la formación, pero también toda clase de evangelización, porque la Iglesia existe para evangelizar, decía San Pablo VI. Y nosotros, cuando digo Iglesia, repito e insisto, todos nosotros, nuestra razón de ser es anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio con nuestra palabra y con nuestra vida, y no tener miedo. También esa idea que hemos repetido esta semana y que tantas veces decimos,
Tú eres el único evangelio que muchos van a leer. Tú eres ese evangelio vivo, ahí, en tu barrio, ahí, en tu familia, ahí, con tus amigos, ahí. Donde yo nunca voy a llegar, tú sí tienes acceso. Y tu misión es, como Cristo, evangelizar. No consiste en que se conviertan. Recuerdo aquellas palabras de Santa Bernardita, la de Lourdes, cuando ella decía: a mí la Virgen no me ha pedido que me crean, solo me ha pedido pues que diga lo que ella me ha dicho. No consiste en que la gente te crea o se convierta por tu palabra, no, pero tu labor es sembrar, evangelizar, anunciar, sin miedo, sin miedo. ¿Cuántas veces una pequeña semilla de mostaza hace tanto bien y se convierte en un fruto tan grande? ¿Cuántas veces una palabra, una sonrisa, una visita, un detalle, un regalo, una llamada de teléfono, a veces no son cosas grandes, a veces son esos pequeños granitos de mostaza que vamos sembrando en el corazón y que cuando es el momento, pues esos granos dan vida. Tu vida no está llamada a que te escuchen o a dar fruto, sino a sembrar. Precisamente hoy celebramos un santo, sabéis, San Óscar, un santo del que conocemos poquito. Se le conoce como el santo, el patrono de los fracasados, porque dicen que no convirtió a ni uno en su vida. Y es santo. Y el hombre lo estuvo intentando de día y de noche, sin parar, un desastre aparentemente. Y murió, y como ese grano de trigo que es sepultado, su vida empezó a dar fruto. Pues ya está, ya está. Orar, servir, anunciar. Esa es tu misión, unido a Cristo. Sin Cristo, todo esto se derrumba. Sin Cristo, todo esto no tiene sentido. Sin Cristo, como os he dicho, somos una comunidad de normas y prohibiciones que no atrae a nadie y que pues acabará desapareciendo. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Que así sea.